Soy Miguel Ángel Valdivieso, soy productor de televisión, también he producido cine, he producido radio y luego también produzco eventos. Sí, tengo una productora con 2 socios y sobre todo pues realizamos o bien proyectos para la televisión o proyectos para otras productoras o para agencias, lo que surja. Como en prensa en sí, como SL vamos a hacer 2 años en octubre, pero luego como autónomos estuvimos un poquito más de tiempo porque nosotros arrancamos sobre tercero o segundo de carrera. Arranqué en el mundo del cine con el cortometraje, luego hice varios cortometrajes y luego pues hice un largo el pasado verano, luego he hecho otros cortometrajes y ahora pues también estamos pensando en hacer otro largo. El primer corto que hicimos fue un corto sobre suicidio, sobre una chica que tiene fotofobia y al final fallece. El siguiente corto que produzco, que en ese estaba como productor ejecutivo y no estuve en rodaje, pero sí que compré la idea, se llama Quizás Mañana, que es sobre el ghosting, el tema de cómo una chica recibe ghosting por otra chica que conoce a través de redes sociales y cómo sobrepasa, que está protagonizado por Ana Garcés, que ahora es una de las protagonistas de La Promesa en televisión española. Estuve como auxiliar de producción au pair de Iván Sañudo, que bueno, pues es una experiencia que está ahí. Estuve produciendo en el pasado verano dentro de la dirección de producción de un largometraje que se llama Gallo Rojo y que ahora está finalizando postproducción y está pues en la etapa de lo que es la distribución. Normalmente los directores cuando traen una propuesta, bien sea para que la produzcamos nosotros o mejor dicho la financiemos nosotros, siempre nos hemos encontrado en que beben algo más o menos de la realidad. El caso, por ejemplo, del ghosting, pues es una temática actual en la generación en la que yo comparto y mis compañeros comparten, entonces bebe mucho de nuestras experiencias personales. Y el caso de, por ejemplo, Gallo Rojo, que es la peli, bebe mucho de la realidad del pueblo. Nosotros nos fuimos 21 días a grabar a un pueblo y allí vivíamos las historias que nos contaba el pueblo. Sí que estaba aficionado y las partes de las historias de las 2 actrices profesionales, pero en el caso de todas las vivencias del pueblo son reales. Hay proyectos que vienen más cerrados, que es los que a nosotros nos solemos encontrar, nos venimos con un guión que sí es abierto a modificaciones y podemos variar ciertas cosas, pero normalmente vienen ideas más compactadas. En el caso nuestro, cierto es que, por ejemplo, la función de un productor normalmente es el de producir ideas también, que luego desarrolle un guionista y que luego un director ponga en marcha. O así es como funciona más o menos el ecosistema audiovisual normalmente. Si hablamos por ejemplo del mercado americano, normalmente las ideas surgen de un productor, que luego viene idea original normalmente en créditos, y ese productor luego sigue como productor ejecutivo o desempeñando otras funciones en la cadena, pero luego se desarrolla a través de un equipo de guionistas y luego se desarrolla con diferentes directores. Si hablamos de una serie, películas, normalmente todo el mercado comercial parte también de este tipo de construcción. Cierto es que hay proyectos más independientes, por ejemplo, que es el circuito que yo me muevo, sí es cierto que la idea viene más cerrada o viene más acotada a interferencias externas de un productor. A la hora de construir estas ideas o de hacer estos guiones hay que preservar la intimidad de las víctimas, incluso del propio asesino. Aunque te puedes basar en el hecho en sí de pues, cómo han surgido la pauta del asesinato o en sí normalmente pues, en series como Mentes Criminales, Navy en Thieves, cualquier policíaca, se basa más o menos en un relato. Normalmente los equipos de guión y de producción cuentan con gente de ese campo para vertir o construir las ideas. Lo primero que hago es cuando quiero tratar de un tema, cuando yo he escrito historias para mí, aunque no las luego he llevado a camino, porque como te digo, normalmente en producción creamos ideas o pensamos yo me intento poner en la piel de bien, si quiero contarlo desde el enfoque del caso del asesino o bien desde el enfoque de la víctima o desde un enfoque omnisciente y luego ahí pienso cómo
cómo lo verá el espectador. Entonces yo puedo pensar, me intento leer mucho y forjarme mucho en leer. Por ejemplo, si estuviera para este tipo de historias leo mucho, leería mucha novela negra, vería mucho trabajo anterior que se haya hecho en el cine o en series sobre este tema, como yo que sé, me vería alguna peli de Freddy Krueger, me empaparía mucho del tema y luego me tomaría cómo se ha tratado. Pues normalmente este tipo de películas se tratan o se construyen, la atmósfera se construye cuanto menos información le des al espectador, más intriga le vas a tener, y al tenerle más intrigado es la forma de generarle sorpresa. Por ejemplo, te cuento un ejemplo que he visto hace poco. Es parecido, pero no. Estoy en una serie que trata de emergencias y uno de los personajes ha sido víctima de malos tratos por su marido. Pues la serie lo que va construyendo capítulo a capítulo es cómo el marido se va acercando al entorno de esta pareja. Entonces a ti te va a generar intriga cuando va a acecharla hasta el culmen que la acecha. Entonces tú durante este periodo de capítulos has mantenido la atención del espectador para hablar de tu tema, que es, en este caso, la violencia machista. Pues en el caso de asesinatos en series, yo lo que voy a dar es pequeñas migas de información a mi espectador para tenerle conectado a esa atmósfera de miedo o de intriga, mejor dicho, para pillarle en el momento y tener un producto que sea interesante. Al final lo que queremos es entretener, mucho que estamos hablando de asesinatos. El género policíaco, por ejemplo, es sota, caballo y rey, es lo mismo. Encuentro víctima, investigo los personajes, encuentro a quien ha hecho el crimen, normalmente en series o temas policíacos. Pongamos el caso de, por ejemplo, series de policías así chula. Castle es sota, caballo y rey, todos los capítulos, y luego es lo que se llama microtrama, trama por capítulo, y luego tiene una trama grande. Normalmente las series de policías mantienen que tú sigas viendo capítulo a capítulo, aunque si ves solo un capítulo te sirve porque tienes inicio y fin. Haría un poco parecido a lo que haces tú con tu web, sería investigar la realidad de este personaje. Me refiero a como personaje, a como persona real. Intentaría buscar, empaparme, bien sea web, luego me vería documentales que hay de esta persona, que seguro sí los hay. Luego intentaría ver dónde vivió, cómo vivió, cuál era su situación personal, qué es lo que le llevó a tomar sus actos, cuál era su motivación, cuándo empezó, cuál era en la época en la que vivía, porque no es lo mismo vivir en los años 50 que vivir en la actualidad, cómo era su familia, cómo le trataban a él en casa, por qué él se motiva a hacer lo que hace. Si la producción puede, me iría a donde él vivió, iría a conocer, a ver los sitios. Cuanto más alejado en el tiempo, peor, pero iría a museos de la ciudad y me empaparía de la historia local. Intentaría empaparme una visión 360 de lo que él era, incluso ponerme en su piel y entender por qué él actuaba así. Bien porque era un zumbao y no tenía pensamiento, o porque él razonaba de esa forma por la cual él pensaba que hacía un bien. Que también muchos tipos de estos personajes o elementos actúan de una forma porque creen que hacen un bien o muchas veces las historias que nos encontramos es que esta persona de asesinos en series o de psicópatas piensan que hacen un bien al mundo. Entonces, ¿por qué él piensa de esa forma? Sobre todo en el caso de series como, voy a repetir, en Mentes Criminales, mucho o el estudio de los analistas allí del FBI, de los psicólogos que tienen, es por qué esta persona actúa así, para entender su pauta y su conducta, y de ahí partes a construir. Es una pregunta compleja porque yo no comparto la idea de que o por lo menos no comparto que se tenga que glorificar, pero es cierto que lo que hacemos a veces es o bien banalizar o a veces glorificar en ambos casos
a estos personajes, y la realidad no es tantos blancos y tantos negros, sino es más de grises. Entonces, cierto es que poco a poco las producciones que vemos, sobre todo se hace mucha más producción de este tipo a nivel americano más que a nivel europeo. Ahí sí que hay producción más al norte de Europa de este tipo de series o de películas, pero a nivel español, ahora que piense así, que hable de asesinatos en series, no recuerdo una. Sí que hay policíacas, por ejemplo, pero es que lo volvemos a menos capitular. Pero sobre todo el mercado americano intenta como encumbrar una figura porque es lo que vende. Tú al final, cuando tú encumbras una figura o creas a alguien que la gente recuerda, es cuando tu producto funciona. Entonces sí que la industria intenta o bien como que tú te pongas y veas reflejo en esa persona, o la glorifiques, o de alguna forma la tengas presente, mejor dicho, en vez de glorificar, pues a veces ponerla en el mapa pensamos que es glorificar o hacer más limpia esa figura, pero lo que intentamos normalmente, o lo que se suele intentar con eso, es poner en el mapa esa figura. Que hay mucha gente que luego, depende también de cómo ellos sean, pues toman como ejemplos a esas figuras. Yo, si veo una película de algo de un asesino en serie, no me voy a poner a actuar como él, pero es cierto que luego encontramos casos de que gente que toman como ejemplo esas películas y actúan luego en sus propias ideas macabras. Yo creo que hay mucha gente que, a ver, va a sonar mal, pero nos gusta el morbo. Este tipo de cosas, de historias nos gusta, es lo mismo que nos gusta una historia de amor. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos poner en el papel de esas dos personas y estar enamoradizos. Pues también nos gusta estar en el papel de un policía o de un bombero, o a lo mejor seguir como la idea loca. ¿Por qué funciona también el papel del Joker? Pues es una pregunta muy interesante, porque el Joker es un personaje que funciona muy bien. Yo creo que al final volvemos a un instinto más primario de la gente y jugamos con eso de yo controlo mis inhibiciones, pero hay gente que no. Y es el caso del Joker, que está zumbado y busca la locura, porque lo que busca es la locura. O el asesino en serie busca, yo qué sé, eso, libertad en el mundo o la paz en el mundo, y cree que matando a X personas que él cree que no son, pues yo a lo mejor pienso que él es libre de hacer lo que quiera. Yo qué sé, hay mil formas de las que podemos conectar con un personaje. ¿Por qué conectamos vuelvo al caso de amor, con Rose y deja al chico en la tabla? Yo qué sé, porque es una chica que se enamora, que conoce a no sé cuál, de un chico guapo, y luego tiene un drama que pierde al chico, se hunde el barco. Entonces nos mantiene ahí conectados y empatizamos con ella, con su pérdida y con su amor. Lo mismo sucede cuando vemos, en mi caso, yo cuando veo series de policía, de bomberos, me pongo en su piel, y cuando el personaje, yo qué sé, llora por algo, pues también lloras. También cuando tú construyes a la hora de hacer el montaje musicalmente, sobre todo la música acompaña a que llores o llores o te pongas en su piel. Pues nunca me lo he planteado, no es un género. Es un género que me gusta ver y disfruto bastante. Soy un poco fan de Calle 13 y de estos canales que están todos los días poniendo este tipo de contenidos, pero nunca me lo había planteado. Cierto es, porque a lo mejor yo a nivel profesional me muevo en otros géneros, pero si se presenta la oportunidad y es un proyecto viable. Cierto es que este tipo de proyectos son proyectos a lo mejor más elaborados o más complejos a nivel de producción de lo que yo suelo hacer ahora, pero la oportunidad, si se presenta, estaría perfecta. En el caso de hacer algo yo, a mí me gusta trabajar sobre todo a nivel nacional o traérmelo a nivel cercano, regional, lo que sea. Entonces, si tengo la oportunidad, pues buscaría algo más centrado aquí a un asesino a nivel español, o buscarme una historia española, o si será historia andaluza, castellana, algo cercano a nosotros en el cual construir, porque está muy bien construir
lo que hay fuera o basarnos en lo que hay fuera, pero aquí también tenemos mucho, entonces a la hora de construir algo buscaría algo aquí.